Estoy compartiendo por aquí, muchachos. Ah, espérate, un ratito. Momentito, momentito. A ver, un momentito, espérate, espérate. Oh, espérate. Un momentito. A ver, ahorita vuelvo a compartir, ahorita vuelvo a compartir. Voy a compartir, y lo cerré. Ah, con razón no lo veía. Ya te decía, ¿no? Vamos a compartir la clasecita del día de hoy. ¿Correcto? Ahí está. Muy bien. Como te digo, hoy nos toca hablar de lo que corresponde a la biología celular. Hoy nos toca, muchachos, hablar de lo que es la célula. ¿Correcto? Muy bien. Y, Rubí, en este momento te estoy compartiendo el PDF. ¿Correcto? Igual, de igual manera, para que lo quiera tener aquí, ¿no? Lo voy a compartir también por el chat de Zoom, ¿ya? Pero igual también tu tutorial lo tiene para que se lo solicites, ¿no? Ahí está, muchachos, está cargando. Muy bien. Ya, cargó. Listo. Ok, jovencitos. Entonces, comencemos, ¿no? Comencemos por acá. Muy bien. Entonces, muchachos, en primer lugar tengamos en cuenta, ¿no? Como te decía, que existen dos tipos de célula, ¿no? Y vamos a hablarlo por acá, ¿no? Primero vamos a hablar de lo que es la célula procariota y más adelante hablaremos de lo que es la célula eucariota, ¿correcto? La célula eucariota y la célula procariota, ¿correcto? Muy bien. Vamos al grano, muchachos. Mira. Recuerden, la célula procariota es el tipo de célula presente en qué individuos, en qué seres, en las bacterias, en las cianobacterias y en las arqueobacterias. Tú dirás, profe, que no solamente existen las bacterias, no, hay tipos de bacterias, muchachos, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué es una cianobacteria? ¿Qué es una arqueobacteria, muchachos? Por ejemplo, una bacteria, tú conoces bacterias, hay bacterias que causan enfermedades, pero en general la gran mayoría de bacterias no lo hacen, muchachos, ¿no? Ahora, algo importante. Profe, ¿qué serán las cianobacterias? Jovencitos. Son bacterias, mira, mira, apunta por ahí. Son bacterias, muchachos, que hacen fotosíntesis. Lo colocamos aquí. Realizan fotosíntesis. Profe, ¿qué es eso? Ya lo estudiaremos, ¿correcto? Ya lo estudiaremos. Realizan, muchachos, mira la fotosíntesis. Ya está. Profe, y las arqueobacterias allá son bacterias muy antiguas. Colocamos por acá. Muy antiguas. Muy bien. Ahora, muchachos, algo importante que tú debes de tener en cuenta, correcto, así es. Hacen fotosíntesis oxigénica, o sea, que produce oxígeno. Muchachos, estas células procariotas, ¿no? Tienen una característica esencial que las diferencia de las eucariotas. ¿Qué dice por ahí? No presentan núcleo. No presentan núcleo. ¿Cuál es el tema? Me dicen. Se llama biología celular. O si quieres, la célula, ¿no? El tema que, como está en el sílabo, es biología celular. La célula, ¿no? Ahora, como te digo, esas células no presentan núcleo. Profe, ¿qué es eso? Ya lo explicaré. ¿Ok? Ya lo explicaremos, ¿no? Entonces, como te digo, no presentan núcleo, ¿no? ¿Qué va a suceder? Simplemente las células están compuestas ¿de qué? De una membrana celular. Profe, y hay algo que las rodea, claro. Las rodea lo que se llama, o tú conoces con el nombre de pared. ¿Correcto? Ahí está, mira, mira. Esa membrana celular envuelta, muchachos, por la pared celular. ¿Ok? Muy bien, claro, muchachos. Ya hablaremos más de esto en unos momentos, ¿no? Mira, ya está. No tiene organelas, no tiene compartimentos, solo tiene ribosomas, ¿correcto? Se llaman ribosomas
70 dice, profe, ¿para qué son? Ya te lo diré más tarde, ¿no? Y ojo, eso sí, presenta, lo que iba a presentar, ADN, ¿no? Recordemos, muchachos, que el ADN es la molécula que guarda la información genética. Ahí está. Y ahí está el ADN, ¿no? Es una pita circular, ¿correcto? Es una molécula circular, ¿no? Es como una cuerda circular, oye, como un cinturón, ¿ok? Muy bien. Entonces, recuerden, ¿qué características tienen las células procariotas? Por ejemplo, nosotros no tenemos células procariotas, ¿no? En nuestro organismo. No nos conforma ninguna célula procariota. Al contrario, nos conforma ¿qué cosa? La célula eucariota, claro. La célula, muchachos, eucariota son las que nos conforman, ¿no? Muy bien. Tú dirás, profe, ¿y qué seres vivos tienen células procariotas? Ah, ya te dije. En general podemos decir las bacterias. Claro, nosotros tenemos eucariota. Nosotros tenemos células eucariotas, ¿correcto? Muy bien. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Continuamos por acá, amigos. Ahora, te hablo un poquito, mira, mira, de las arqueobacterias. Porque hace un rato, muchachos, hace un rato te hablé de lo que corresponde a las... Te mencioné las arqueobacterias, muchachos. Profe, ¿de verdad que ningún ser vivo vive sin bacterias? Lo que pasa, amistad, es que las bacterias forman parte del día a día de los seres vivos, ¿no? Por ejemplo, nosotros, en nuestro cuerpo, dentro, viven bacterias, en nuestro intestino grueso. Con estas bacterias, nosotros tenemos una relación de mutuo beneficio, ¿no? Las bacterias se alimentan, esas bacterias, de lo que tu cuerpo no ha podido digerir, ¿correcto? Y claro, a cambio, ¿qué te da? Te da, por ejemplo, vitaminas, ¿no? Y eso ocurre en casi todos los seres vivos. Hay una relación de mutuo beneficio. Por ejemplo, hay plantas o muchas plantas en sus raíces están llenas de bacterias. ¿Qué hacen estas raíces? ¿No? ¿Qué hacen estas bacterias, por ejemplo, llena de alrededor de las raíces? Captan el nitrógeno y se lo dan, captan el nitrógeno del aire y se lo dan a la planta. ¿Te das cuenta? Entonces, los seres vivos en general tenemos relaciones de mutuo beneficio con las bacterias. Claro, no con todas. Hay algunas bacterias que hacen esto y otras bacterias causan enfermedades. Claro, pero es que, ojo, no es que hay un solo tipo de bacterias. Hay bacterias, llamémosle, con las que tenemos mucho beneficio, pero también existen las bacterias que causan enfermedades. Esas son bacterias obviamente negativas, ¿no? Si en tu cuerpo entra una bacteria, no sé, por ejemplo, ahorita en mi garganta entra una bacteria. Estoy con una infección en la garganta, yo. Es una bacteria mala, pues, ¿no? Me causa una enfermedad, ¿correcto? Entonces, claro, yo convivo con esa bacteria, por ejemplo, pero de repente esta bacteria, por un ladito, logró entrar a mi cuerpo y me está generando enfermedad, ¿no? O sea, aunque no lo creas, en tu piel, en todo tu cuerpo en general, del aire, está lleno de bacterias. Y a veces pasa que las bacterias malas, llamémoslas así, las que causan enfermedades, logran entrar a tu cuerpo y causar enfermedad, ¿no? Pero no siempre, ojo. Hay algunas bacterias con las que sí te generan beneficio y otras que cuando logran entrar a tu cuerpo te causan enfermedad. ¿Ok? Muy bien, amigos. Ahí está. Ahora, muchachos, aquí tenemos una arqueobacteria. En general, su estructura es muy parecida a las demás bacterias. ¿Ok? Pero estas arqueobacterias, muchachos, mira, ¿qué dice ahí? Son los seres vivos más antiguos que existen en la humanidad. O sea, su origen se remonta a hace millones y millones de años, muchachos. Su origen se remonta, como te digo, hace millones y millones de años. Y tiene una característica muy importante. Es que, muchachos, son extremófilas, ¿correcto? Son extremófilas. ¿Ok? Tú dirás, profe, ¿qué significa que sea extremófila? Ah, significa que
habitan en lugares con características extremas. ¿Ok? Profe, por ejemplo, mira, tenemos bacterias termoacidófilas. ¿Qué significa eso? Son bacterias que viven en ambientes muy calientes, con altas temperaturas, muchachos. Bacterias que viven en ambientes extremos, ¿no? En lugares muy calientes, en lugares muy ácidos, ¿no? Por ejemplo, no sé si uno de ustedes conoce, ¿no? O ha ido a, a Cajamarca, a los baños del Inca. ¿Han ido a los baños del Inca? Ya. Pero de repente, alguno, mira, para los que ha ido, ¿no? Cuando has ido a los baños del Inca, a las aguas termales, ¿se ha dado cuenta que huele feo? ¿No? Por ahí. Claro, ¿por qué? Y has visto que hay unas aguas que están hirviendo, ¿sí o no? ¿Te has dado cuenta? Y hay varios colores ahí en el fondo del fondo ya. Eso está lleno de bacterias termoacidófilas. Bacterias que viven en esos lugares, ¿no? Viven en esos lugares porque son los únicos seres vivos que pueden vivir ahí, ¿correcto? Son los únicos seres vivos que pueden vivir ahí, ¿no? Muchachos, también, por ejemplo, existen las arqueas, las arqueobacterias halófilas. ¿Qué significa? Que vienen de ambientes de alta salinidad. Por ejemplo, ustedes han escuchado del mar muerto, del mar muerto. ¿Qué se dice? Que es ese mar que está entre Asia y Europa. Claro, que es un lago en el cual no viven seres vivos. Y claro, el agua es muy densa porque tiene mucha sal. Hay tanta sal en esa agua que tú flotas. ¿Ok? Ya, profesor, ¿qué tiene que ver? Hay tanta sal que no viven seres vivos, excepto algunas arqueobacterias o arqueas halófilas. ¿Correcto? Algunas arqueobacterias o arqueas halófilas, muchachos. ¿Ok? Mm, muy bien. Muy bien, muchachos. No, ahí está. Perfecto. Muy bien. Profe, ¿y qué es una bacteria metanógena? Mira el nombre, metanógena, metano, porque produce metano, ¿no? Y bien, medios anaerobios, profe, ¿qué es un medio anaerobio? Un medio, recuerda, que no tiene oxígeno, amigos. Un medio que no tiene oxígeno. Por ejemplo, muchachos, hay algunas arqueobacterias que viven en nuestro intestino. Entonces, estas bacterias se alimentan de lo que tu cuerpo no ha podido digerir, ¿no? Y claro, la bacteria se alimenta, ñam, 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 come lo que tú has podido digerir. ¿Y qué produce? Metano. Y luego, de repente estás en tu casa, ¿no? Y de pronto alguien dice, ¿por qué huele feo? Y tú dices, uy, ups, ¿quién habrá sido, no? Claro, ¿qué es lo que sucede? Cuando liberas un gas, cuando te tiras una flatulencia, ese olor desagradable, ese olor es el del metano, muchachos. Profe, entonces, como dirías tú, yo me tiré un pedito. No, muchachos, o sea, sí, pero ¿quién lo produjo? Una arqueobacteria. Una arqueobacteria metanógena. Claro, hay metano dentro de tu cuerpo, por supuesto. Bueno, cuando tienes gases, es porque te llenas de gases, porque tus bacterias producen muchos gases y se empiezan a acumular. ¿No? ¿Quién produce la sustancia olorosa de los peditos? Las arqueas. ¿El metano no es inflamable? Efectivamente, joven, el metano es inflamable, ¿no? O sea, tú estás produciendo, cuando te tiras peditos, estás produciendo gas natural, básicamente, ¿no? Claro, pero un poquito nomás, ¿no? Le puedes dar energía a tu cocina, ¿no? Digamos, pero, claro, tendrías que producir muchísimo gas natural, o bueno, muchísimo metano, muchachos. ¿No? Muy bien. Entonces recuerden eso, ¿ah? Las arqueobacterias, muchachos, son considerados los seres vivos más antiguos que existen, ¿no? Mm. Muy bien. Y vienen de ambientes muy extremos, muy calientes y muy ácidos. Bacterias o arqueas termoacidófilas viven en ambientes muy salados, ¿no? Arqueas
Arqueas, muchachos, halófilas, ¿no? Y hablamos, muchachos, de arqueas metanógenas. Ok, muy bien. Producen gas metano. Ya está. Ahora, hablemos, muchachos, de la estructura de las bacterias en general. Ya hablamos de las bacterias en general. Ok, mira, mira, de adentro hacia afuera. ¿Cómo se llama el líquido interno? Se llama, muchachos, mira, mira, citoplasma. ¿Correcto? Le llamas, muchachos, mira, mira, citoplasma. No, citoplasma. Rodeando la citoplasma, muchachos, ¿qué tenemos? A la membrana. Y rodeando la membrana, ¿qué tenemos? A la pared. Y rodeando la pared, muchachos, ¿qué tenemos? A la cápsula. ¿Ok? Claro, son capitas, algo así. Primero hay un líquido interno que se llama citoplasma. Un líquido interno, muchachos, que se llama citoplasma. ¿No? Un líquido interno, muchachos, que se llama citoplasma. ¿Rodeado por quién? Por la membrana. ¿Rodeada por quién? Por la pared. ¿Y rodeado por quién, muchachos? Por la cápsula. ¿No? Fíjense. De adentro hacia afuera, citoplasma, rodeado por la membrana, rodeada por la pared, rodeada por la cápsula. No es cuando estás en invierno, ¿no? Te pones tu polo, te pones de repente tu, tu casaca, ¿no? Encima te pones otra casaca. Encima te pones tu polera, ¿no? Porque tienes mucho frío, ¿no? Es como que te cubres de varias cositas, ¿no? Muy bien, amigos. Listo. Ahora, vamos a detallar las partes, muchachos, las partes, ¿no? Simplemente quiero que tengas en cuenta, ¿no? Por ejemplo, la cápsula, ¿no? Te comenté, es una cubierta externa, muchachos, ¿correcto? Que protege a la célula. ¿Protege a la célula de qué? De la fagocitosis. Tú dirás, profe, ¿qué es fagocitosis? ¿No? Cuando una bacteria entra a tu cuerpo, muchachos, recuerda que tú tienes defensas, ¿sí o no? Claro, esas defensas, amigos, ¿qué hacen? Se comen a las bacterias. Y para que estas bacterias se defiendan o para que no sean comidas, ¿no? Tienen una cápsula, ¿correcto? Tienen una cápsula. O sea, profe, ¿qué es la cápsula? Defiende, ¿no? Es una cubierta protectora. Qué buena pregunta la que hace tu compañera, profe. ¿Todas las bacterias tienen cápsula? Falso. No, no es así. Muchas sí, muchas bacterias que causan, las bacterias que causan enfermedades tienen cápsula. Aquellas que no, no tienen cápsula. ¿Ok? Aquellas que no, no tienen cápsula. Mira, una guerra interna, claro, es que, muchachos, uy, qué buena pregunta. A ver, mira, muchachos, constantemente entran bacterias a tu cuerpo, pero de ahí a que causen enfermedad hay una distancia, porque tienen que entrar muchas bacterias, o tiene que entrar una bacteria que sea muy, muy fuerte, ¿no? Ahora me preguntan, profe, ¿cuál es la diferencia entre bacteria y virus? Para comenzar, muchachos, un virus, ¿no? No es un ser vivo, no está conformado de células. Hemos dicho que la mínima unidad de los seres vivos son las células, ¿sí o no? La mínima unidad son las células. Y un virus, muchachos, no está hecho de células. Es un ácido nucleico cubierto por proteínas. Y es una partícula que puede causar enfermedades. Eso sí, todos los virus causan enfermedades, a diferencia de las bacterias. No todas las bacterias causan enfermedades. Pero mientras que las bacterias son seres vivos y están hechas de células, los virus no son seres vivos y no están hechos de células. Muy bien, muchachos. Te decía, ¿no? Rodeando o la parte más externa de algunas bacterias es la cápsula, ¿correcto? Sin embargo, hay bacterias, eso sí, lo que sí tienen todas las bacterias son esto. La pared celular, la pared celular, muchachos, ¿no? La pared celular, muchachos, está hecha de una sustancia especial. Necesito que recuerdes su nombre. ¿Cómo se llama?
Peptidoglucano. Muchachos, la pared, ¿no? Es la cubierta de una bacteria, de la mayoría de bacterias, la cubierta más externa. Ojo, hay algunas que no tienen cápsula. En ese caso, la cubierta más externa es la pared. ¿Ok? Y mira, importante lo siguiente. El peptidoglucano que forma la pared, muchacho, ¿ok? Es, bueno, es parte de la pared. ¿Y qué función tendrá, muchachos, esta pared? Fíjate bien. Brinda protección frente a la lisis y la deshidratación. Le da forma a la célula. Dice, profe, ¿qué pasaría con la bacteria si no tuviera pared o membrana? A ver, si la bacteria no tiene pared, ¿qué va a pasar con la bacteria? Va a perder agua, se deshidrata y muere. O si no, ¿qué más va a pasar? Va a ser amorfa, ¿no? No está protegida, ¿no? La pared celular le da forma, muchachos, a la bacteria, como la pared en tu casa. La pared te protege, ¿sí o no? Y si tú tienes, digamos, una pared circular, tu casa es circular. Si tu pared es recta, ¿no? Como en un cubo, tu casa tiene forma de cubo. Igual pasa con la bacteria. La pared le da forma, la protege. Ok, muy bien. Profe, y la membrana, muchachos, es una estructura muy importante. Dice, separa el medio extracelular del medio intracelular y permite el movimiento de sustancias, muchachos. ¿A qué me refiero con esto? La membrana celular, muchachos, permite que las sustancias entren o salgan de la célula. Esa es la función de la membrana. Regula la entrada y salida, ¿correcto? Más que un guardaespaldas, ¿no? Más que un guardaespaldas, es como que, a ver, en tu casa, ¿no? Primero tienes la pared, ¿no? Que te protege, ¿no? Y luego están las puertas, ¿no? Por donde entran y salen sustancias, ¿no? Bueno, las personas, ¿no? Como te digo, la membrana separa el medio de afuera de adentro, ¿correcto? Muy bien. Profe, ¿y en una gripe mal curada hay bacterias aún? En general, las gripes son causadas por virus. Pero ya, si hablamos, tenemos, digamos, yo tengo una infección de la garganta, por ejemplo, ¿no? O sea, no es que se cure mal, sino que se demora en curar si uno toma los antibióticos en su momento, por ejemplo, ¿no? Eso significa que todavía hay bacterias, pero con el paso del tiempo van a disminuir. Muy bien, muy bien, muchachos. Ya está. Entonces, mira, cápsula. ¿Cuáles son las que lo que lo rodean? Cápsula. Es una estructura de protección, pero en las bacterias que causan enfermedades. No todas las bacterias tienen cápsula. ¿Qué más? La pared protege. Siempre está presente en todas las bacterias. Protege, ¿no? Da forma, ¿no? ¿Y de qué está hecha? Una sustancia que se llama, ¿cómo, amigos? Peptidoglucano, ¿no? Y por dentro de la pared está la membrana, ¿no? Es una capita delgada que separa el medio extra del intracelular, ¿no? Y permite la entrada y salida de sustancias. Muy bien. Muchachitos, hasta este punto, ¿alguna pregunta, por favor? Dímelo. Te leo, te leo. Vamos, vamos. ¿Todo bien? Ok, claro. A ver, ¿qué cosa no se entendió, joven? A ver, veamos. Recuérdalo. Toda bacteria, o en algunas bacterias, toda bacteria de qué está conformada. Mira, ¿qué tiene? Tiene esto acá. Vamos a colocarlo por acá. ¿Ok? A ver, vamos a colocarlo por acá. Mira, toda bacteria joven en su... ¿Está cubierta de qué? ¿No? ¿Está cubierta de qué?
de una cubierta, de algo grueso que la rodee, ¿no? Por dentro, correcto, por dentro, hay una cubierta delgadita. Ahí está, correcto. Profe, ¿qué será? Esta parte más externa, ¿cómo se llama? Es la pared, ¿sí o no? Muy bien. Y esta parte interna, profe, allá, ¿eso qué es? La membrana, ¿sí o no? Ahí está. Recuerda, la pared está más externa y ¿qué hace? Protege, ¿sí o no? Protege, da forma. La membrana está más hacia adentro y es la que se encarga de separar el medio interior, intercelular, del extracelular. ¿Ok? Muy bien. Y permite o regula la entrada y salida de sustancias, ¿no? ¿Ok? Y algunas, ojo, algunas bacterias, algunas bacterias en el exterior tienen una cubierta más. Algunas bacterias en el exterior tienen ¿qué cosa? Cápsula, ¿correcto? Algunas bacterias, ¿no? Muy bien, amigos, ya está. Profe, las infecciones lo causan las bacterias o virus, cualquiera. Pero si hablamos de infecciones a la garganta, la mayor parte de veces son las bacterias. Si hablamos de una gripe, la mayor parte son virus. Ok, muchachos, ya está. A ver, amigos, continuemos. Continuemos. No necesariamente. Tú puedes toser y tener una gripe. Puedes toser y tener una infección de la garganta. Puede ser cualquiera. Muy bien, muchachos. Ya está. ¿Qué sucede? A ver. A ver, muchachos. Mira, aquí tenemos el ADN de la bacteria, ¿sí o no? El ADN de la bacteria, muchachos, no está en un lugar fijo. Mira, todo este líquido que está dentro de la bacteria, ¿cómo se llama? Hemos dicho, se llama como citoplasma, ¿sí o no? Ese líquido, jovencitos, que está dentro de la bacteria, ¿cómo se llama? Citoplasma, ¿no? Muy bien. Profe, ya me confundí, dice. A ver, mira. En una gripe, todo es toses, ¿sí o no? Causada por un virus. Pero a veces, porque yo tengo qué cosa, una infección de la garganta, me duele. Eso es causado por una bacteria. Pero también esta infección de la garganta me hace toser. Que tú tengas tos no significa que tengas necesariamente un virus o una bacteria. Puede ser cualquiera, depende del resto de tus síntomas. Y te hablo por lo general. O incluso, yo tengo asma. Yo toso y no es ni virus ni bacteria. Yo toso porque tengo asma. ¿Te das cuenta? O sea, la tos es un síntoma causado por diferentes factores. Puede ser una infección por virus, o una infección por una bacteria, o simplemente por algún problema pulmonar que no es causado ni por bacteria ni por virus. Profe, la bicapa fosfolípida, claro, ese es, claro, Singer y Nichols, así es. Bueno, muchachos, vamos avanzando para pasar una vez a la célula eucariota. Mira, el ADN bacteriano está flotando en el citoplasma, muchachos. Está flotando en el citoplasma. En una región, mira, en una región que tú conoces como qué, como nucleoide, muchachos. ¿Qué es el nucleoide? El nucleoide, muchachos, es la región del citoplasma, es el espacio ocupado por el ADN bacteriano, ¿no? El ADN de la bacteria no está suelto, no está ahí nomás. El ADN de la bacteria, muchachos, está flotando por toda la célula. Y esa región que ocupa, ¿cómo se va a llamar, muchachos? Tú le vas a llamar nucleoide. Profe, ¿no que no tiene núcleo? Pues no tiene núcleo. No tiene núcleo, muchachos. Hay una región donde está, ¿no? El ADN de la bacteria. ¿Y esa región cómo se llama? Nucleoide. Buena pregunta, profe. ¿El nucleoide? No. El nucleoide, muchachos. ¿No?
¿El nucleoide es un núcleo falso? No exactamente. El núcleo es como un compartimento. Es como que en tu casa hay un cuarto. Ya está. Todo el espacio que está dentro de tu casa es el citoplasma. Y los cuartos son compartimentos. El cuarto principal donde está el ADN es el núcleo. Pero ¿qué pasa con el nucleoide? El nucleoide no es nada más que no está cubierto por paredes. Es una región donde está flotando el ADN. No es nada más que eso. ¿Ok? Muy bien. Ya está, muchachos. Profe, ¿qué más? Así es la definición perfecta. Es un, digamos, no es un, no hay membrana nuclear. El nucleoide es un espacio donde está el ADN y el ADN de la bacteria no está rodeada por ninguna membrana, ¿ok? No está rodeado por ninguna membrana, ¿no? Muy bien, ya está. Entendamos eso sobre el núcleo o sobre la célula, sobre el nucleoide y el ADN. Muchachos, mira, a ver, uy, aquí me faltó colocar algo importante. Aquí me faltó colocar algo importante. A ver, espérate un segundo. Espérate un segundito. A ver, vas a tener que tomarle captura a algo, a una parte. Espérate. Ah, ya. Esto de aquí. Ah, no, no, no. No, 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 está bien, está bien. Sí lo puse, sí lo puse. Solo que no lo expliqué. A ver. Acá, muchachos, mira. Hemos dicho la cápsula, a veces la pared y luego la membrana. Y dentro de la membrana, ¿qué tenemos? A ver, mira. Aquí está la bacteria, mira, mira. Esto verde es la cápsula. Esto azul es la pared. Y esto rojo es la membrana. ¿No? Esto rojo, muchachos, es la membrana. Ahora, date cuenta que la membrana, mira, hacia adentro se pliega, ¿sí o no? La membrana se pliega hacia adentro. Estos pliegues hacia adentro de la membrana, ¿cómo se llaman? Mesosomas. ¿Ok? ¿Cuál es su función, muchachos? Hacen algunos procesos de la célula. Varios procesos, realmente. ¿Ok? Esa es la función de los mesosomas. Esa es la función de los mesosomas, ¿no? Muy bien. Pero también dijimos que habían ribosomas, ¿sí o no, muchachos? Ribosomas. Profe, estos son ribosomas especiales. Son ribosomas, muchachos, especiales. No tienen cualquier nombre. Son ribosomas, mira, 70S, así se llaman. Ribosomas 70S. Profe, ¿de qué se encargan estos ribosomas? Los ribosomas, muchachos, son como maquinitas. ¿De qué se encargan? ¿Qué dice ahí? Sintetizar, producir, fabricar las proteínas, ¿correcto? Los ribosomas, ¿qué es lo que hacen? Producen, muchachos, proteínas, ¿correcto? Producen proteínas, claro, claro. Producen proteínas. Muy bien, ya está. Pero también existen, muchachos, lo que se llaman los polisomas, ¿no? Pero fíjense en los polisomas, simplemente son un conjunto de ribosomas, ¿ok? Profe, ¿para qué un conjunto de ribosomas? Para fabricar, para fabricar varias copias de una misma proteína, ¿no? Recuerda, mesosomas, pliegues internos de la membrana de la bacteria. Tienen muchas funciones. Profe, ¿y los ribosomas de qué se encargan? Los ribosomas de las bacterias se llaman 70S. ¿Qué función tienen? Producen proteínas, ¿correcto? Producen proteínas. Ya está. Muy bien, amigos. Ahí está. Ahí está. Ya para ir terminando, muchachos, con las bacterias. Ok, ya para ir terminando con las bacterias.
Miren por acá. Las bacterias, muchachos, ok, las bacterias. Espérate. Ya, para ir terminando con las bacterias, muchachos, ahí está. ¿No? Las bacterias, muchachos, miren, miren, las bacterias tienen una colita, no todas, pero algunas tienen una colita que se va a llamar como, muchachos, flagelo. ¿Para qué les sirve? Para moverse. Recuérdalo bien, muchachos. El flagelo de la bacteria le sirve para qué? Para moverse. ¿Correcto? Para moverse. Muy bien. Ahí está. Esa es la función del flagelo. Le sirve para moverse. Pero además, las bacterias tienen como unas espinas, ¿no? Que las rodean, muchachos. Estas espinas, ¿no? Se van a llamar ¿cómo? ¿Cómo se llaman, muchachos? Se van a llamar, mira, mira, pilis, o también, ¿qué otro nombre reciben? Son las fimbrias, ¿correcto? Rodeando la bacteria tenemos a los pilis, también conocidos, muchachos, como fimbrias, ¿correcto? Como fimbrias, ¿no? Muy bien, ahí está. Profe, ¿para qué sirven? Mientras que los flagelos le sirven a la bacteria, mira, para moverse. Los peelings son como espinas. ¿Para qué le sirven a la bacteria, muchachos? Para lo siguiente. Son como espinas que se pegan en una superficie. Con las espinas se quedan pegadas, por ejemplo, a mi mano, o a tu diente, o a tu lengua, ¿correcto? Las, los pilis o fimbrias le permiten a la célula quedarse pegada. Le permiten la adherencia a las superficies, ¿no? Muy bien, ya está. Sin embargo, existe lo que se llama, muchachos, hay un pili especial, muchachos. Hay un pili especial, ¿no? Este pili especial, amigos, miren, miren, ¿cómo se llama? El pili sexual. Profe, ¿por qué se le llama así o qué es eso? El pili sexual es un pili que le sirve a la bacteria para intercambiar ADN, ¿correcto? Claro, exacto. Los pilis sexuales intervienen en la conjugación. ¿Qué es eso? Intercambio. Una bacteria le pasa a otra ADN, un trocito de ADN. Cuando una bacteria le pasa a otra un trocito de ADN, a eso ¿cómo le llamas? Conjugación, ¿correcto? A eso, muchachos, le vas a llamar ¿cómo? Conjugación. Ahí está. Conjugación. ¿Ok? Conjugación. Muy bien. Conjugación, muchachos. Excelente. Y claro, ¿cómo le transfiere este ADN de una bacteria a otra? A través del pili sexual. ¿Correcto? Normalmente los pilis, ¿para qué son? Para adherencia, muchachos, ¿no? Muy bien, amigos, ya estamos, ¿no? Entonces, amigos, ¿no? Simplemente para ir terminando, ¿no? Respecto a las bacterias, ¿no? Hay algo interesante, ¿no? Las bacterias, cuando viven en un medio en el cual tienen poco alimento, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacen las bacterias? Se hacen bolita. Dicen, bueno, así como, entonces como está muy difícil la supervivencia, se hace bolita, muchachos, la bacteria se hace bolita y forma lo que se llama la endospora. Es un estado de resistencia. La bacteria se transforma en una endospora. Es como te digo, un estado de resistencia ante una situación desfavorable, ¿no? Como te digo, si vive la bacteria en un medio, no en un medio en el cual no le permite sobrevivir, o sea, muy difícil, la bacteria se hace bolita y que forma la endospora. ¿Ok? Muy bien. Y ya para terminar, muchachos, ¿no? Tengamos en cuenta, claro, algo así como que se aferra a la vida, ¿no? La célula se desactiva, se pone esa armadura y se hace bolita. Una vez, mi gente, que no hay alimento, no hay alimento, pero una vez que ya las condiciones se vuelven favorables,
La bacteria como que despierta y dice, sigamos viviendo, ¿no? Es una forma, exactamente, no quiere morir, es una forma de aferrarse a la vida, es una forma de protegerse de las condiciones desfavorables, ¿no? Muy bien. Y finalmente, muchachos, ¿no? La reproducción de las bacterias. Mira, mira, de una bacteria ahora salieron dos. Las bacterias, muchachos, se separan en dos, ¿no? Dos células iguales, ¿no? Esa es una forma de reproducción asexual, fíjate. Esa, muchachos, es una forma de reproducción asexual, ¿correcto? Es una forma de reproducción asexual, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo se llama, profe? Se llama, mira, fisión binaria, ¿correcto? Se llama, muchachos, fisión binaria. Ahí está. Se llama fisión binaria la reproducción de las bacterias. Es una forma, muchachos, de reproducción asexual, ¿no? Muy bien, amigos. A ver, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta por ahí? Uy, profe, muchachos, qué buena pregunta. Profe, ¿qué es la virulencia? Se refiere a la capacidad o a la fuerza, llamémoslo así, de la enfermedad que causa un patógeno. Un patógeno es aquella célula que causa enfermedad. Puede ser un virus o puede ser una bacteria. Cuando decimos que una bacteria es virulenta, decimos que causa una enfermedad severa, ¿no? O cuando comparamos una bacteria, dos bacterias de la misma especie, decimos, esta es más virulenta que la otra, y significa que la más virulenta causa síntomas más severos. Por ejemplo, la bacteria que me está causando esta enfermedad no es tan virulenta. Me duele la garganta, me hace toser un poco, pero no es nada demasiado grave. Pero una bacteria más virulenta me causaría fiebre alta, una afonía mucho más evidente y diversos malestares. Fiebre, ¿no? Malestar general, ¿correcto? A eso se refiere con virulencia, ¿no? Profe, si las células hijas son iguales a la madre, mira, qué buena pregunta la de tu compañero. Solo es una, no, cuando entra cuando tú te enfermas, o sea, entra un solo tipo de bacteria, un solo tipo de bacteria, pero luego se reproduce y forma millones, forma millones. Mira qué buena pregunta la que hace aquí tu compañero. Profe, si las células hijas son iguales a las células madre, ¿no? Las originales, ¿eso significa que las bacterias de hoy en día son iguales a la primera bacteria que existió? No, porque las bacterias hacen un proceso, ¿no? Por ejemplo, esta bacteria de acá, ¿no? Se reproduce y es esto, ¿no? Pero por aquí, mira, se encontró con otra bacteria. Mira, por acá se encontró con otra bacteria. Mira, y aquí está el ADN, ¿no? Aquí está el ADN. Ahí está. Y aquí hay un pedacito de ADN. ¿Qué va a suceder, muchachos? Esta bacteria, no, perdón, esta de acá, mira, esta bacteria tiene genes, tiene trozo de ADN, tiene información genética, tiene información genética que la otra no tiene. ¿Y qué va a pasar? Se la va a transferir. Y ahora, ¿cómo será la primera con la segunda? ¿Cómo serán ahora? Diferentes, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? ¿Cómo adquieren variabilidad genética las bacterias? ¿Cómo varían su ADN? Porque si, si se dividiesen y solo mantuviesen lo mismo, o sea, no habría variación, como dice tu compañero. Pero no, si hay variación, ¿por qué? Porque una bacteria a otra le puede transferir ADN que no tiene. Y de esa forma su ADN ahora cambia. Su ADN cambia y es diferente a la otra. ¿Te das cuenta? O sea, gracias a la conjugación,
Ese proceso se llama conjugación. Hay diferencias entre las bacterias. Muy buena pregunta, joven, muy buena pregunta. Excelente. Excelente participación, muchachos. Excelente participación. Profe, entonces la cápsula bacteriana puede aumentar la virulencia. Claro, una bacteria que tiene una cápsula se puede proteger mejor de tus defensas, ¿sí o no? Entonces, causa varios síntomas. Pero si una bacteria tiene una cápsula más delgada o no tiene cápsula, al momento de causar la enfermedad, tu sistema al toque la destruye. ¿Te das cuenta? Por eso decimos que las cápsulas pueden funcionar como factores de virulencia. Su ausencia o presencia pueden alterar o variar la intensidad con la cual la bacteria genera la enfermedad y los síntomas. ¿Ok? Claro, eso también depende de qué también, eso es otra cosa. Si nos enfocamos en la bacteria, hablamos de sus factores de virulencia, pero también depende de qué también tengan las defensas. Tienes que tener la hemoglobina alta, jovencita, jovencito, jovencite. Tu hemoglobina tiene que estar por lo menos en 12. Yo ayer me medí, tengo 13. Yo normalmente tengo 14. Justo he pasado por una enfermedad, me bajó a 12 y he subido a 13. Pero si tú eres mujer, las mujeres suelen tener 10, 11. Traten de subir a 12 para que tus defensas estén bien. Muy bien, amigos. Ya está. Entonces, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿no? Para refrescarnos, anda al baño, ¿no? Haz lo que tengas que hacer, lávate la carita, toma un poco de agua, come una fruta y nos reencontramos en 7 minutos, muchachos. ¿Ok? Para continuar con lo que es la célula eucariota. 16, vaya. Felicidades. Profe, ¿la conjugación también es parte de la reproducción? Se considera que la conjugación es un proceso eh, paralelo, no es parte de la reproducción, es un proceso paralelo, ¿correcto? Es paralelo, ¿no? Pero no es dentro, no está dentro de la reproducción. Muy bien. Sí, pero alguna pregunta más, escríbela que te voy a contestar. Nos reencontramos en unos minutos. Solo para comentarles, estaba escuchando un poquito lo que comentaba Rubí. Claro, muchachos. eh, eh, San Marcos hace simulacros siempre previo al examen de admisión. ¿No? Ese es el 8 de febrero, simulacro de San Marcos. Y otra cosa muy diferente es tu simulacro que tiene los sábados. Desde el 8 de febrero, luego, si no me equivoco, es el 8 de febrero,
el 15, el 22 y el 1 de marzo. Son 4 domingos, muchachos, en los cuales van a haber las maratonas, ¿no? Las maratones, muchachos. Y sería importante que asistas, ¿no? Para que conozcas. En este ciclo de verano, muchachos, estamos avanzando paso a paso, poco a poco, ¿no? Lo que corresponde a los temas, ¿no? Algunos de los temas de admisión. Y entiendan, muchachos, que si tú estás un poquito apurado por darte un repaso, quizás tú tienes conocimientos, bacán, pero sería bueno que lo pienses bien, porque si estás acá y si de repente por ahí vuelas un poco, en repaso puede que vueles un poco más. Yo también enseño en repaso. Y en repaso, muchachos, es solamente práctico. Es decir, resolvemos preguntas y mientras resuelvo la pregunta le coloco la teoría. Pero es básicamente resolución de preguntas, ¿no? En cambio aquí estamos viendo la teoría paso por paso, ¿correcto? Así que no nos adelantemos, muchachos. Vayamos pasito a pasito. Y si quieres eh, ver cómo es el repaso, anda a las maratones. No te vas a arrepentir. Vas a ver a tus compañeros. Si tú vas a postular ahora o en septiembre, ahí vas a ver que van a asistir varios compañeros tuyos de ciclo repaso que van a estar rompiéndola. Y te va a servir también para aprender más, ¿correcto? Pero eso ya depende de ti. Estás invitado a las maratones. Y bueno, continuemos. Muy bien. Muchachos, habíamos hablado de la célula procariota. Hablemos ahora de la célula eucariota, muchachos. Todos los demás seres vivos, ya sean del reino fungi, los hongos, ya sea del reino protista, los protozoarios, o el reino plantae, como las plantas, o el reino animalia, ¿no? Que son los animales, todos estos reinos están hechos de qué? Todos los seres pertenecientes a estos reinos, ¿no? ¿Están hechos de qué? Todas sus células, ¿de qué están hechas? Son células eucariotas, ¿correcto? Son células eucariotas, muchachos. Muy bien. Ah, ya está. Muy bien, muchachos. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia esencial, jovencitos? ¿Cuál es la diferencia esencial con la célula procariota? La presencia, mira, del núcleo. ¿Ok? La presencia del núcleo, muchachos. Claro, hay un núcleo definido. ¿Ok? Hay un núcleo definido. Hay una membrana que envuelve al núcleo y que lo separa del citoplasma. ¿Ok? Muy bien. Y tienen algunas características más, pero esa es la principal. Muchachos, comencemos, mira, comencemos con la cubierta, ¿no? En el caso, muchachos, de las células eucariotas, son, primero hay una cubierta, ¿no? Que se llama glucocálix o pared, ¿correcto? Mira, mira, vamos a colocar por acá, vamos a colocar, vamos a colocar por acá. Oye, espérate, vamos a compartir de nuevo, ¿no? Hay una cubiertita, muchachos, mira, mira, vamos a colocar por acá, perdón, blanco, ya está. Hay una cubiertita, muchachos, que se va a llamar ¿cómo? Primero colocamos, ¿no? Primero colocamos una cubierta externa, ok, digámoslo así. Y luego, ahí está, ahí está. A ver, ¿cómo va a ser? Esta cubierta externa, muchachos, va a depender. ¿A qué me refiero? Esto se llama ¿cómo? Esta es la cubierta, ¿ok? Y esta es la membrana. Muchachos, la cubierta puede ser de dos tipos. Puede ser el glucocálix, así le llamas, o si no, la pared. ¿Ok? Hay células eucariotas que o bien tienen pared o bien tienen glucocálix. Recuérdalo bien. Hay células eucariotas o que bien tienen pared o bien tienen glucocálix. Por fuera y por dentro que tienen la membrana. ¿Ok? Tienen la membrana.
Muy bien. Y muchachos, es importante, ¿no? Justo lo que me preguntaron hace rato. Mira, eso también aplica para la bacteria, solamente que lo solemos estudiar con más profundidad en la célula eucariota, ¿no? Pero bueno, me estaba adelantando. Profe, ¿qué función tiene el glucocálix? Para comenzar, el glucocálix, muchachos, mire, es una cubierta delgada, es delgadita. Profe, mira, ¿qué pasa con la pared celular? Es gruesa. ¿Por qué esa diferencia? Todo depende de la función. Jovencitos, el glucocálix es una pared delgadita, delgadita, delgadita. Profe, ¿para qué? Es como cuando tú dices, ¿no? Hace frío. Y como a veces, ¿no? Así son de repente algunas chicas, ¿no? Que estamos en pleno invierno y dicen, me voy a poner una chompita. Pero yo veo que se pone una chompita delgadita. Pero, profe, y yo le pregunto, pero, señorita, ¿por qué usa una chompa delgada si hace frío? No, es que como dice, muerta antes que sencilla, ¿no? Claro, es una casaca más gruesa quizás no se ve tan estético, dice, ¿no? Pero se ve más bonito. Algo así es el Cáliz. Es una cubierta delgada, o sea, no protege nada, porque esa no es su función, dicho sea de paso. En contraste con la pared. La pared celular, muchachos, es una cubierta gruesa, cuya función, ¿cuál es? Dar forma y proteger a la célula. ¿Qué es lo que hace, muchachos? Da forma y protege a la célula. ¿Ok? Muy bien. Ahí está. Muy bien. Profe, ¿y si esa es la función de la pared, cuál será la función del glucocálix? No. Muy bien. Muchachos, el glucocálix es una cubierta delgada que permite que dos células se unan. ¿Qué más permite, muchachos? La comunicación, permite que dos células se comuniquen entre sí. ¿Correcto? No solo eso, que se reconozcan también lo permite. ¿Ok? O sea, ¿qué función tiene el glucálix? Lo protege, lo que permite la unión entre células, el reconocimiento, ¿no? Y la comunicación. ¿Ok? Muy bien. No te olvides entonces, la función del glucocálix es comunicación, reconocimiento y unión entre células. Y la pared no tiene esa función. ¿Qué función tiene? Da forma y protege. Y por dentro tenemos a la membrana, ¿no? Y estudiémosla con un poquito más de detalle, muchachos. La membrana, ¿ok? Está compuesta de estas moléculas, ¿no? Mira, una doble capa de fosfolípidos, una bicapa. Metido y atravesando toda la membrana tenemos proteínas integrales. Rodeando, ¿no? O sea, proteínas que están solamente en un lado interno o externo, se llaman proteínas periféricas. Y por dentro de la membrana, por dentro de los fosfolípidos, mira, esto es de acá que se llama como el colesterol. ¿Correcto, muchachos? El colesterol. Muy bien. Esos son los componentes de la membrana. Ahí está. Esos, muchachos, son los componentes de la membrana. Ya está. Ahora, algo importante, como te dije, es que la membrana, ¿qué es lo que hace? Separa el medio intra del extracelular, ¿no? Y esta forma que tiene se le llama como el mosaico fluido, ¿no? Quien le dio ese nombre es Singer y Nichols, ¿no? Eh, ¿Qué es lo importante de la membrana? Como te digo, su función, separa el medio extra del intracelular, ¿no? Y algo importante, controla la entrada, muchachos, y salida de sustancias. Es como un peaje, ahí está, es como un peaje. El peaje controla que pasen los carros, ¿sí o no? Igualito es la membrana, es como un peaje. A ver, ¿quién va a entrar? Luego, a ver, ¿quién va a salir? ¿Todo en regla? Así funciona, muchachos, la membrana celular. Regula la entrada y salida de sustancias. Muy bien, muchachos. Y ya está. No, muy bien.
Y hay dos tipos de transporte, muchachos. El que se llama transporte pasivo, correcto, el transporte pasivo, y el transporte activo. El transporte, muchachos, pasivo y el transporte activo, ¿no? Muy bien. Transporte pasivo y transporte activo, ¿no? Profe, ¿cuál es la diferencia? El transporte pasivo también, ¿cómo se le llama? Mira, difusión. El movimiento a través de la membrana, decimos que es pasivo cuando no gasta energía, ¿no? Y quiero que mira, aquí le he hecho una analogía con bajar escaleras. Bajar escaleras es un tipo de transporte que se llama pasivo y subir escaleras es un transporte que se llama activo. Profe, ¿cuál es la diferencia? A ver, ¿te das cuenta que cuando bajas escaleras no te cansas, pero cuando subes sí? ¿Por qué? Esto sucede, muchachos. Esto sucede, muchachos, porque cuando tú bajas escaleras, vas de una zona de más altitud a otra es de menos altitud, de mayor a menor. Decimos que te mueves a favor de la de gradiente. No gastas de energía, por tanto no te cansas. Es un transporte de tipo pasivo, así le vas a llamar. Transporte en el cual tú no gastas energía, recuérdalo bien. Transporte pasivo. Pero cuando estás subiendo una escalera, estás, me canso, me canso. Claro, estás subiendo 4, 5, 6 pisos, imagínate, ¿no? Te cansas, ¿por qué? Porque gastas energía. Estás yendo de una zona de menor altitud a una zona de mayor altitud. Estás yendo de menor a mayor. Es decir, muchacho, estás yendo, fíjate, en contra de la gradientes, ¿correcto? En contra de la gradiente. Ok, recuérdalo bien entonces. Transporte pasivo no gasta energía, va a favor de la gradiente. Es decir, va de mayor a menor. Transporte activo gasta energía, va de menor a mayor, ¿no? Es decir, va en contra de la gradiente, muchachitos. Muy bien. ¿Estamos claros, sí o no? Muy bien. Ahora, amigos, por dentro, ¿quién está? El citoplasma. Pero mira, ¿qué pasa? El citoplasma ya aquí es diferente, ¿no? El citoplasma está compuesto de más cositas, muchachos. Todo lo que está por dentro, todo lo que está, muchachos, entre, todo lo que está, muchachos, entre el núcleo y la membrana, todo eso, muchachos, ¿cómo se llama? Es el citoplasma, ¿correcto? Te vuelvo a repetir. Todo lo que está por dentro, escúchame bien, todo lo que está por dentro de la célula se llama como citoplasma. Muy bien. ¿De qué se compone el citoplasma, muchachos? Primero, citosol. La parte líquida, escúchame bien, la parte líquida del citoplasma, correcto, muchachos, la parte líquida del citoplasma, ¿ok? La parte líquida, muchachos, del citoplasma, ¿no? La parte líquida, muchachos, del citoplasma, ¿cómo se va a llamar? Citosol. La parte líquida, muchachos, del citoplasma, recuérdalo bien, recibe el nombre de citosol. Correcto, recibe el nombre de citosol. Ahí está. Muy bien. Esa es la parte líquida. Profe, ¿qué más? Por dentro tiene como vigas internas, ¿no? Todo eso de cuando construye una casa, ¿no? Hay vigas en las paredes, ¿sí o no? Ya. Esas vigas internas, esas columnas, todo ese conjunto de todo ese conjunto, ese esqueleto interno de la célula, ¿no? ¿Cómo se va a llamar? Justamente recibe, muchachos, el nombre de citoesqueleto. Ok, muchachos, miren, miren, recibe el nombre de citoesqueleto.
Ahí está. Muy bien. Recibe, muchachos, mira, mira el nombre del citoesqueleto. No, muy bien. Ahí está. Correcto, muy bien. Y por dentro hay unas pequeñas maquinitas, muchachos. Por dentro de la célula eucariota hay unas maquinitas y unas fábricas, les digo yo, ¿no? Unas maquinitas que se llaman organelas, que cumplen funciones. Y también hay unas fábricas más grandes que cumplen otras funciones, ¿no? Ya hablaremos de eso más adelante, muchachos. Muy bien. Entonces, mira, parte líquida del citoplasma, citosol. El conjunto de vigas internas, columnas, el esqueleto interno de la célula, el citoesqueleto. ¿Y quiénes se encargan de cumplir las funciones de la célula? Las organelas y el sistema de endomembranas. Muy bien. Muchachos, del citoesqueleto, lo único importante es identificar cuáles son los tres componentes, ¿ok? Aquí te dejo información extra para que leas, ¿no? Pero lo más importante para mí es que tengas en cuenta, mira, mira esto, los tres tipos, microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos. Mira, mira, esos son los tres componentes, muchachos, de el citoesqueleto, ¿correcto? Los tres componentes, muchachos, del citoesqueleto. Listo. Muy bien. Los tres componentes, muchachos, del citoesqueleto. Mm, ya está. Muy bien. Microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos. Listo. Y aquí, mira, te muestro algunas organelas, ¿no? Vamos a enfocarnos en algunas nomás. Comencemos hablando de los ribosomas, muchachos. Importante lo siguiente. A diferencia de los ribosomas de las bacterias, aquí el ribosoma se dice que es de tipo 80S. Eso te indica el tamaño, ¿no? El de los procariotas es 70S y el de los eucariotas es 80S. O sea, es más pequeño, es más grande el de los eucariotas. ¿Qué función tiene, muchachos? La misma, ¿no? Sintetizar, producir proteínas, ¿correcto? Aunque importante, ¿cuál será el otro nombre para este proceso? Será la traducción, ¿no? Muy bien. Será, muchachos, la traducción. Ahí está. Será la traducción, muchachos. Muy bien. Listo, nada más. Recuerda, ribosoma 80S, ¿no? Produce proteínas. Muy bien. Siguiente, el lisosoma, muchachos. Profe, ¿qué significa S? S es una unidad, simplemente que me indica el tamaño. S aquí lo voy a colocar. S significa Svedberg. S significa Svedberg. ¿Correcto? S significa Svedberg. Muy bien. Te decía, ¿no? Existe otra organela, muchachos, que se llama ¿cómo? Mira, mira, ¿cómo se va a llamar? Lisosoma. Profe, ¿qué función tienen los lisosomas? Ah, muchachos. ¿De qué se encargan? Se encargan, muchachos, de la digestión celular. Es decir, cuando entra alguna partícula de alimento, ¿no? Cuando ingresa, muchachos, una partícula de alimento, ¿ok? A la célula, el lisosoma viene y captura a ese alimento y empieza a degradarlo. Empieza a degradarlo. Recuérdalo bien. Lo que hacen los lisosomas, muchachos, es degradar, digerir, ¿no? El alimento que ingresa a la célula, ¿no? Se encargan, como dice ahí, de la digestión celular, ¿correcto? Muy bien, a esto. Muy bien, muchachos. ¿Está? Dice, profe, entonces, el ribosoma participa directamente en la síntesis de proteínas a partir de la traducción. Claro,
traduciendo el mensaje que tiene el ARN mensajero, ¿no? Este, se encarga de esta forma de formar, de sintetizar, de producir proteínas, ¿correcto? Proteínas. Muy bien, ahí está. Muy bien, muchachos, continuemos. Ya sabemos lo que es el ribosoma, ya sabemos lo que es el lisosoma. Ahora, profe, hablemos de dos organelas, ¿no? Pero hablemos en realidad de una en particular, el glioxisoma, muchachos. Perdón, el peroxisoma. El peroxisoma, mira, ¿qué es lo que sucede? El peroxisoma, mira, joven, tiene varias oxidasas, ¿no? Tiene enzimas que oxidan a otras moléculas. Tienen oxidasas, que son enzimas que oxidan a otras moléculas, muchachos. ¿Ok? Importante esto. Ahora, mira, muchachos. Hay otra función importante que tienen estos. Mira. Tienen una enzima que se llama como catalasa. Mira, ¿qué es lo que hacen, no? Transforman el peróxido de hidrógeno, muchachos. Profe, ¿qué es peróxido de hidrógeno? H2O2, ¿no? Esa es una molécula, escúchame bien, esa es una molécula muy dañina para tu cuerpo. Y tú dirás, profe, ¿cómo apareció? Es que tu cuerpo la produjo, muchachos. Cuando tu cuerpo funciona, ¿no? Produce de forma secundaria algunas sustancias tóxicas, ¿ok? Como te digo, cuando tu cuerpo funciona de forma normal, ¿no? Produce de forma secundaria algunas sustancias tóxicas, como el peróxido de hidrógeno, ¿correcto? Como el peróxido de hidrógeno. Este peróxido, muchachos, tiene que ser destruido, porque como te digo, es una sustancia tóxica. Profe, ¿quién se encarga de destruir al peróxido? El peroxisoma. ¿Y cómo lo destruye? Tiene una sustancia, tiene una enzima que se llama catalasa, que se encarga de qué? De destruir, muchachos, el peróxido, ¿correcto? Se encarga, muchachos, mira, de destruir al peróxido, ¿correcto? Se encarga, muchachos, de destruir al peróxido, ¿ok? Muy bien. No te olvides, ¿ah? ¿Por qué es importante el peróxido? Tiene oxidasas y tiene catalasa, ¿no? Oxidasas para oxidar otras sustancias y catalasa, muchachos, ¿ok? La catalasa sirve para degradar, para destruir, ¿qué cosa? El peróxido de hidrógeno. Muy bien. El glioxisoma te lo dejo ahí para que lo leas, porque no es tan importante. La vacuola también, muchachos, mira. En las células de las plantas, la vacuola cumple un rol muy importante. La vacuola, muchachos, es una organela, recuérdalo bien, que almacena agua. Recuérdalo bien. Nos importa la vacuola de las plantas. Recuérdalo bien. La vacuola de las plantas. ¿Qué función va a cumplir, jovencitos? La vacuola almacena agua. ¿Ok? La vacuola, muchachos, almacena agua. Muy bien. Ya está. Muy bien, jovencitos. Muy bien, amigos. A ver, antes de continuar, muchachos, hemos estado hablando de algunas organelas, hemos hablado de la membrana. Quisiera saber si hay alguna pregunta, jovencitos, hasta este punto. Te escucho, te leo. ¿O estamos bien? ¿Todo bien? Está bien, muchachos. Entendido. Continuemos, muchachos, por acá. Muy bien.
Mira, justo lo que me has preguntado es lo que voy a explicar. A ver, muchachos, hablemos de las organelas, dos organelas muy conocidas, ¿no? De las mitocondrias y los cloroplastos, ¿no? Comencemos hablando, muchachos, ¿no? ¿No? Comencemos hablando, ¿no? De las mitocondrias, muchachos. Las mitocondrias, muchachos, son organelas. Ya hablaremos con más detalle de ellas más adelante, pero hoy vengo a decirte lo siguiente. Las mitocondrias se encargan de un proceso que se llama como la respiración celular. Este proceso que le permite a la mitocondria, le permite producir ATP. Profi, ¿qué es ATP? Energía. Cuando hablamos, muchachos, de ATP, hablamos de energía. ¿Ok? Y ojo, hay una gran diferencia con las demás organelas. Las otras organelas se han conformado por una membranita nomás. En cambio, los, la mitocondria, muchachos, están formadas por dos membranas, una externa y una interna. Importante, jovencito, que recuerdes eso. ¿Sí? Importante, muchacho, que recuerdes eso. ¿No? Muy bien, ya está. Muy bien. Ahora, como te digo, se encarga de, ¿qué? De la respiración celular, es decir, de la producción de ATP. Pero además, muchachos, existen otras organelas que son exclusivas de las plantas, que se llaman los plastidios, ¿no? Y aquí tenemos uno de los plastidios, los cloroplastos. ¿Cuál es su función? Realiza, muchachos, la fotosíntesis, ¿correcto? Realiza, muchachos, la fotosíntesis, ¿ok? Claro, la fotosíntesis, muchachos, recuerda que es un proceso en el cual se captura energía solar y se transforma en glucosa, ¿no? Mira, fíjate. Y de este proceso también hablaremos más adelante. Importante, ¿por qué es verde el cloroplasto? Porque tiene una sustancia que se llama clorofila, ¿correcto? Tiene una sustancia, muchachos, que se llama clorofila, ¿ok? Muy bien, listo. No, ya está. Profe, ¿y qué son los cromoplastos? Ah, ya, son plastidios cuya única función va a ser ¿cuál? ¿Cuál? Almacenar pigmentos, ¿correcto? Almacenar, muchachos, pigmentos, ¿ok? Esa, muchachos, es su única función. Almacenar pigmentos. Muy bien. Listo. Como el licopeno, pigmento color rojo. Como el caroteno, pigmento color naranja en las zanahorias. O como la xantófila, pigmento color amarillo. Ok, muy bien. Ya está. Muy bien. Cromoplastos, como te digo, almacenan pigmentos como el licopeno, caroteno o xantófila. Pero por otro lado tenemos a los leucoplastos, que ¿qué se encargan? Almacenan sustancias, ¿no? Se llaman leuco, ¿qué significa? Blanco. No tienen pigmentos, ¿no? Y van a almacenar otras sustancias. De nada, de nada. Por ejemplo, un tipo de leucoplasto, los amiloplastos. ¿Qué almacenan? Almidón. Almacenan, muchachos, almidón. Oleoplastos, muchachos. ¿Qué almacenan los oleoplastos? ¿Qué almacenan, muchachos, los oleoplastos? Aceites. ¿Correcto? Por ejemplo. Almacenan, muchachos, aceites. ¿No? O proteinoplastos que almacenan qué cosa, como dice su nombre, te ayuda mucho, proteínas. Muy bien. Ya está. Entonces, mira, esos son los plastidios. Muchachos, y estas son las organelas más importantes. Son como, te dije, como pequeños cuartos, pequeñas maquinitas dentro de una célula. Pero dentro de la célula hay unas fábricas grandes, ¿no? Que corresponden al sistema de endomembranas, ¿no? Todo eso que tú ves aquí, ¿no?
Tienes la carioteca, que es la membrana del núcleo. Tienes luego el retículo endoplasmático rugoso. Y tienes luego ¿a quién? Al retículo endoplasmático liso, ¿sí o no? Y por último, el aparato de Golgi. Veamos las funciones, muchachos, de cada uno. Mira, el retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Importante. Se le llama rugoso, ¿por qué? Porque tiene pequeñas rugosidades. Estas rugosidades, muchachos, son básicamente ribosomas. Los ribosomas que están pegados a la superficie, cuando lo ves al microscopio, parecen, este, ¿cómo se dice? Parecen rugosidades, ¿no? La pregunta es, profe, ¿cuál será su función, ¿no? ¿Cuál será la función del retículo endoplasmático rugoso? Cuando te ayudo. Si tiene ribosomas, va a tener, muchachos, van a tener las mismas funciones, ¿sí o no? Van a tener, muchachos, las mismas funciones, ¿correcto? Van a tener, muchachos, las mismas funciones, ¿no? Muy bien. Ahí está. ¿Ok? Muy bien. O sea, produce proteínas, claro. Pero, muchachos, tengamos en cuenta algo. Produce proteínas de exportación, es decir, proteínas, muchachos, que van a ser enviadas al exterior. ¿Correcto? Proteínas, muchachos, que van a ser enviadas al exterior. ¿No? Muy bien. Muy bien. Ahí está. Muy bien, muchachos. Ya está. Ahora, el retículo endoplasmático, muchachos. ¿No? Profe, ¿puede enviar el documento? Ya lo envié. A ver, lo envié acá al grupo y también se lo he enviado a la tutora. Tranquilo, se lo voy a enviar. Se lo voy a enviar al final. Al final de la clase lo envío de nuevo. Al final de la clase lo envío de nuevo. ¿Ok? Muy bien. A ver, tranquilos, ahí le explico. Ahí le explico. Listo. A ver, en orden. A ver, mira. A ver, primero. Ahora, el retículo endoplasmático liso tiene otras funciones. Primero, él se encarga de qué? De fabricar los fosfolípidos y el colesterol para la membrana celular. Produce los fosfolípidos y el colesterol para la membrana. ¿De qué otra cosa se encarga, muchachos? Detoxifica, es decir, degrada sustancias tóxicas, muchachos. Degrada, mira, mira, sustancias tóxicas, ¿correcto? Degrada sustancias tóxicas. Degrada, muchachos, sustancias tóxicas. No, muy bien, ya está, muy bien. Ahora, ¿qué otra función tiene? Secuestra el calcio. Profe, ¿qué significa eso? Significa que almacena calcio y lo libera cuando el músculo, al menos en tus células musculares, almacena calcio y lo libera para que ocurra la contracción muscular, ¿no? Muy bien. Y también de qué se encarga de degradar el glucógeno. Recuerda que el glucógeno es una forma, la forma en la cual se almacena la glucosa en los animales, ¿no? Recuerda, fíjate, muchas funciones tiene el retículo endoplasmático liso, pero el rugoso es liso porque no tiene rugosidades, porque no hay ribosomas, y el rugoso se llama así porque tiene rugosidades que corresponden con los ribosomas. Profe, entonces, ¿el RER transporta las proteínas para hacer? No, el RER las produce. ¿Quién las transporta hacia el exterior? El aparato de Golgi, también conocido como Golgisoma. El aparato de Golgi o Golgisoma, muchachos, ¿no? ¿De qué se encarga? El aparato de Golgi, muchachos, o Golgisoma, recoge las sustancias que han sido producidas por la célula y las envía hacia el exterior. ¿Cómo se llama esa función? Se llama, muchachos, secreción celular, ¿no?
La secreción, muchachos, celular. ¿Correcto? La secreción celular. Ahí está. La secreción, claro. Muy, ahí está. Que ese Golgi recibe lo que ha producido los retículos endoplasmáticos y luego los transporta al exterior. ¿Y cómo se llama ese proceso de transporte al exterior? Tú le llamas secreción celular. Como te podrás dar cuenta, jovencito, joven en general, ¿no? Eh, la célula está, el sistema endomembrana tiene múltiples funciones muy importantes, son gigantescos, a diferencia de las organelas, ¿no? Muy bien, muchachos, y finalmente hablemos del núcleo, ¿no? Como te dije, el núcleo está cubierto por una membrana. ¿Cómo se llama la membrana? La carioteca. La membrana del núcleo se llama carioteca. Separa el contenido del núcleo del citoplasma. Separa, muchachos, el contenido del núcleo del citoplasma. No lo separa. ¿No? Muy bien, ahí está. Ahora, importante, muchachos. Te das cuenta que el, en la carioteca, la envoltura del núcleo, por dentro, ¿qué tiene, muchachos? Tiene dos estructuras. Tiene una estructura bastante opaca, no nítida cuando la ves al microscopio. No nítida, sino oscura, densa. ¿Cómo se llama? Nucleolo. Ojo. ¿Cómo se va a llamar, jovencitos? Tú le denominas nucleolo. ¿Ok? Profe, ¿qué función tiene el nucleolo? Recuérdalo. Él se encarga de producir no a todo el ribosoma. Importante que el ribosoma, muchachos, está compuesto de dos subunidades. Cuando ambas subunidades se juntan, forman el ribosoma. ¿No? Forman el ribosoma. Entonces, muchachos, el nucleolo se encarga de producir las subunidades de los ribosomas. Fabrica las subunidades de los ribosomas. Y luego, profe, el ADN. Ah, muchachos, el ADN de una célula eucariota, como te dije, está dentro del núcleo. ¿Sí o no? El ADN de una célula eucariota está dentro del núcleo. ¿Ok? Pero este ADN, muchachos, que está dentro del núcleo, ¿no? No es que el ADN esté suelto ahí como una pita, sino que el ADN está amarrado con unas proteínas especiales que se llaman como las histonas. Las histonas, muchachos. Las histonas, mira, se unen al ADN, ¿no? Permiten que esté ordenado, permiten que esté compactado, ¿no? Y la unión del ADN con las histonas, ¿qué nombre recibirá, muchachos? Esto que encontramos, ¿cómo se llama? La cromatina. Muchachos, cuando hablamos de cromatina, hablamos simplemente del ADN, ¿no? Envuelto con unas proteínas que se llaman como histonas. ¿Correcto? Unas proteínas, muchachos, fíjense bien, que se llaman histonas. ADN con histonas me da las proteínas. Muy bien, muchachos. Ya está. ¿No? Voy a volver a enviar, bueno, aquí te coloco, mira, mira. Voy a volver a enviar, muchachos, lo de que corresponde a la clase del día de hoy. No, ahí está. Está cargando, está cargando. Cargó. Parece que sí, parece que no. Muy bien. Y también te paso, muchacho, las clavecitas. ¿Ok? Las clavecitas del material, muchachos. Muy bien, amigos. Seguimos adentrándonos en el estudio de la biología, pero vamos a ver lo más importante. Y mi idea es justamente eso. Yo sé que hay muchos detalles, pero dentro de esos detalles hay cosas muy importantes. ¿Ok, amigos? Nos veremos la siguiente semana, amigos. Cuídense mucho. Gracias, muchas por participar y estar atento por acá. Cuídense mucho, muchachos. Hasta la próxima. Bye bye. Chau, chau.